Domingo de Resurrección, wow, increíble. Se cierra un ciclo en el calendario litúrgico de la cristiandad para comenzar de nuevo el año, llenos de la victoria que la resurrección representa. ¿No es increíble que apenas el viernes la cristiandad recordaba con solemnidad la muerte, el sacrificio del Señor y nuestro corazón se llenaba de gratitud por nuestra salvación? Y hoy que llegamos al día de la resurrección, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué día esperas tener mañana? ¿Cómo fueron las semanas previas a esta? ¿Y qué asuntos pendientes debes retomar? ¿Cómo está tu corazón? Hoy quiero ofrecerles una reflexión en torno a los sentimientos y las personas que rodearon el acontecimiento de la resurrección y no tanto en el hecho mismo. Porque el Señor resucitó. Esta es una verdad absoluta, cósmica y eterna. Cristo venció la muerte. Está a la diestra del Padre preparando un lugar para ti, para mí, y algún día en gloria volverá por su pueblo. Amén. Aleluya. Pero eso, ¿qué sentido tiene para ti en este momento? En el contexto, en el momento, en la etapa y en el lugar en el que te encuentras. Por eso quiero invitarte a abrir tu mente y tu corazón a la posibilidad de que la palabra se haga vida este día y que hable a cada uno de ustedes. Me gusta y agradezco a quienes escribieron el Evangelio de Juan que el relato de la resurrección haya comenzado así como lo hicieron, con María Magdalena, yendo muy de mañana al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. Si bien es cierto que en los relatos de los evangelios las mujeres son quienes primero reciben la noticia y luego la comparten, quiero señalar el hecho de que en ese momento, a esa hora de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María va al sepulcro buscando un muerto. Si recuerdan los relatos anteriores, Jesús fue crucificado con prisa. Su cuerpo bajado de la cruz y llevado al sepulcro corriendo, porque a pesar del horror de la crucifixión, las formas rituales tenían que guardarse, y como estaba a punto de ser sabbat, nada más podía hacerse. Por eso el cuerpo del Señor quedó sin limpiar y sin untar. El cuerpo del Señor fue puesto en la tumba sin oraciones, ni lamentos, ni amigos velando. De hecho, sus discípulos y el resto de quienes lo seguían se quedaron en sus casas por temor. Un momento, parece que estoy hablando de algo que recientemente vivimos todos, ¿no? ¿No es verdad que en esta terrible pandemia no pudimos despedirnos de la forma usual de nuestros seres queridos? ¿No es verdad que muchos de nuestros amigos y familiares llegaron al sepulcro sin oraciones, ni lamentos, ni amigos velando? La oscuridad de la que habla el relato y en medio de la cual María Magdalena decide hacerse presente en el sepulcro es una oscuridad conocida también por nosotros. Parece que apenas estamos saliendo de ella, pero vaya que la conocimos. Vaya que podemos identificar la sensación de caminar a través de ella mientras vamos cargando cada uno un peso en el corazón. La certeza de la muerte de Jesús fue desoladora para María. Ella no había creído aún que la resurrección del Señor iba a ser posible. Ella fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro porque era temprano, pero también estaba oscuro en su mente y en su corazón. Fue buscando lo más lógico, ¿no es cierto? Fue buscando lo más realista, lo más racional, un encuentro con la muerte de su amado, un cuerpo sin vida. ¿Cuántos de nosotros todavía caminamos día a día en la oscuridad con esa convicción de que lo que hay adelante o a nuestro alrededor es el peligro de muerte? ¿Es la muerte misma? ¿La falta de nuestros seres queridos? María Magdalena llega al sepulcro y ve que la piedra ha sido quitada. Si se dan cuenta, en su asombro o quizás en su indignación, en su temor, en su enojo, en su sentido de vulnerabilidad, rápido se regresa a decirle a Pedro y a Juan que alguien se llevó al Señor, que está desaparecido, que no puede encontrarlo y desespera. Pero ella no se detiene un momento frente al sepulcro, al menos en este relato. Ella no se atreve a meter la cabeza y echar un vistazo dentro. En el segundo en que se da cuenta de que las cosas no iban a ser como ella esperaba, desespera. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Incluso la muerte, con todas sus dinámicas y pequeños detalles, quisiéramos controlarla. Quisiéramos tener, aunque fuera un poco de control
sobre nuestras pérdidas, porque quizás pensamos que de tener un poquito de control el dolor sería más llevadero, la realidad sería menos cruda y más comprensible. No lo sé. Pero yo también me veo a mí misma en los zapatos de la Magdalena, buscando soluciones y respuestas en otros antes que asomándome yo misma al sepulcro. El relato sigue con Pedro y Juan llegando a la tumba, bien rápido, corriendo. Ellos sí se asoman, ven lo que hay dentro y de alguna forma tratan de hacer que todas las piezas encajen en el gran rompecabezas de la muerte y hasta ese momento la posible resurrección del Señor. Pero sigamos con María Magdalena, porque los discípulos regresan a casa, pero ella se queda ahí, sin respuestas, sin explicaciones, con más preguntas, con la imaginación desbordándose al pensar en las posibles cosas que le pudieron haber pasado al cuerpo del Señor y llorando. ¿No les pasa eso? ¿No les pasa que sufrimos más porque nos imaginamos cómo pudieron haber sido los últimos momentos de nuestros seres amados? ¿Por qué se quedó llorando María Magdalena? Quizás porque al dolor de su primera gran pérdida, cuando le arrebatan al Señor y lo crucifican, pues se suma una segunda. Se llevaron su cuerpo ahora, y para colmo no sabe dónde comenzar a buscar. ¿No nos sentimos así algunos al perder tantas vidas queridas durante la pandemia? Me imagino a María llorando de impotencia, llena de un dolor insostenible y sobre todo sintiéndose derrotada. Y mientras lloraba, al fin se atreve a mirar. Por eso el llanto es tan importante en el duelo. Aunque podría parecer una señal de vulnerabilidad, el llanto saca de adentro la impotencia, el dolor y la rabia, para dar paso al coraje de mirar. El llanto nos saca de los ojos la oscuridad con la que andamos y limpia nuestra vista de las miles de cosas que nos imaginamos para que podamos al fin mirar. María mira dentro y lo que ve es increíble. Dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro en los pies. Dos ángeles, que además le hablan en su propia lengua. Detengámonos un momento aquí, porque de pronto leemos este versículo como si fueran las noticias, ¿no? Dos ángeles. ¿Qué significa esto? La resurrección de Cristo ha inaugurado el reino de Dios en este plano temporal y la realidad del pecado en la que todavía estamos ha comenzado a cambiar a partir de ese momento. La barrera que nos separaba de Dios se rompe con el velo del templo y no solo nosotros tenemos entrada al trono de gracia, sino que toda la realidad divina puede también acercarse a nosotros. ¿No les parece maravilloso? Dos ángeles. Los ángeles, además, no se limitan nada más a comunicar el mensaje de la resurrección. Ellos interactúan con María Magdalena porque le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Se necesita empatía para hacer este tipo de preguntas frente a otros. Y la empatía requiere considerar al otro, mirar al otro como digno, como un igual, ¿verdad? Como un merecedor de este tipo de preguntas. ¿Por qué lloras, mujer? Y María, pobrecita, con todo el sentimiento aquí atorado, ¿verdad? Porque ni siquiera los discípulos intentaron consolarla, ¿no es cierto? Ellos a lo que iban, llegaron, se asomaron y se fueron. María Magdalena, la voz entrecortada, los ojos rojos, la nariz moqueando, ¿verdad? Responde, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Quiero volver a detenerme aquí, en la belleza del llanto. En la sociedad occidental en la que vivimos, se nos ha enseñado que llorar es una cosa irracional. Llorar es un signo de inmadurez y es vergonzoso al menos para un adulto. Pero la verdad es que llorar despeja la mente. Cuando la carga de emociones se vuelve tan pesada aquí y aquí, llorar es un remedio. Cuando lloras, te preparas para identificar sin maquillaje, sin palabras correctas, sin guión, el sentimiento que te mortifica, la historia, la razón, la relación, la expectativa frustrada, el deseo no cumplido. Nunca se es más franco que cuando se dicen las cosas llorando, ¿no es cierto? Es incluso llorando que nos atrevemos a cuestionar dura pero sinceramente a nuestro Dios.
solo así. No lo hacemos cuando estamos en nuestros cabales, por eso nos da miedo, ¿no? Pero está bien. Dios ama este tipo de franqueza, porque recuerden, es en la debilidad que su poder se perfecciona. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lo suelta. Y cuando lo hace, voltea. Y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoce. Todos somos María Magdalena en este punto. Cuando en medio de nuestro dolor y llanto somos capaces de identificar y articular el meollo de nuestro quebranto y el Señor se nos presenta, pero no lo reconocemos. Y está bien. Su presencia, su manifestación delante de ti, no depende de tu capacidad de reconocerlo. Lo voy a decir otra vez porque esto es muy importante. La presencia del Señor en tu vida, en ese momento duro y difícil por el que estás atravesando, delante o incluso con un pie dentro del sepulcro, su manifestación delante de ti no depende de tu capacidad de reconocerlo. Jesús resucitado se hace presente todo el tiempo, pero se manifiesta de forma tierna y cercana cuando más lo necesitas. Por eso Jesús vuelve a preguntar lo mismo, aunque añade una pregunta clave. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Hermanos, hermanas, a veces en nuestro gran momento de quebrantamiento y dolor, buscamos al mismo Dios y al mismo Jesús y todo lo que ya sabíamos y conocíamos en el pasado. ¿Pusieron atención a lo que dije? A veces en nuestro gran momento de quebrantamiento y dolor, buscamos al mismo Dios y al mismo Jesús y todo lo que ya sabíamos y conocíamos en el pasado, sin darnos cuenta de que después de tu gran quebranto, después del dolor, después de la pérdida, el caos y la muerte, ya nada va a ser igual para ti. Por eso Dios te va a permitir que lo conozcas de una manera diferente, amplia, nueva, fresca, pertinente. Porque el dolor es el megáfono a través del cual Dios llama nuestra atención y nos hace crecer y nos anima a vivir. Nos hace replantearnos, claro, ¿a quién estoy buscando? ¿Al mismo Dios que conocí cuando era niña? ¿O al mismo Dios milagroso y que abre caminos del que me enamoré cuando me convertí? Jesús resucitado es mucho más que Jesús en la cruz. Su cuerpo cambió. Su papel en la historia de la salvación pasó a su siguiente etapa. Cuando regrese no lo hará como cordero, sino como león. Y sobre todo, Él es vencedor de la muerte. ¿A quién buscas, María? ¿A un muerto? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas tú, hermano? María confunde al Señor con el panteonero. Nosotros de pronto lo hemos confundido con el médico, con el de la funeraria, con el pastor, con el malo de la película que se llevó a nuestro ser amado. Y entonces el Señor le habla por su nombre. Llamar las cosas por su nombre es una poderosa forma de darle su lugar en este mundo. Es una forma asombrosa de traer a la mente no solo un nombre, sino un rostro, una historia compartida, los lazos que tenemos con aquello que nombramos, el tiempo juntos, la vida. Cuando María escucha su nombre, lo reconoce. Maestro, exclama, y podemos imaginarla aventándosele, ¿verdad? Aferrándosele a él. Luego el Señor le da una tarea y María ahora sí resuelta su pelea con la tumba y el dolor, regresa muy feliz, ya con luz de día, pero también con luz en el corazón. Se devuelve a dar la noticia, he visto al Señor. Hermanos, hermanas, la resurrección del Señor puede ser tomada, vista y entendida de muchas formas. Incluso podemos llegar a creer en ella a través de muchas maneras también. Algunos como Pedro y Juan necesitan ver, ¿verdad?, la evidencia y luego ponerse a atar cabos, y está bien, está muy bien.
pero otros como María y yo me identifico, más allá de la doctrina, la apologética, la racionalidad, necesitamos reconocer al Señor en medio de la oscuridad de nuestros duelos. Algunos tenemos en mente la información. Sí, Jesús dijo que iba a resucitar. Sí, otro domingo de resurrección. Sí, venció la muerte. Amén, qué padre. Pero no es sino hasta que la muerte, con toda su fuerza, nos arrebata a alguien o incluso nos amenaza a nosotros mismos. No es sino hasta ese momento en el que no hay nada delante y lo único que tenemos, por cierto, es la muerte. No es sino hasta ese momento de desesperación, de dolor, de llanto incontrolable, que necesitamos que Jesús resucitado nos ayude a saber a quién estamos buscando. Espero que no sea tu caso, pero si hoy, domingo de resurrección, tienes roto el corazón, o si has cargado un dolor por mucho tiempo tú solo, tú sola, te invito a hacer conmigo esta oración. Y si conoces a alguien que necesita que Jesús resucitado se le presente en este momento, intercede también por él o por ella. Vamos a orar. Jesús resucitado, hoy domingo de resurrección, en que todo tu pueblo, Señor, en todo el mundo celebra, Padre, como una forma de rebelarse y de posicionarse frente a la muerte que nos ha amenazado durante este tiempo de pandemia. Señor, celebra tu resurrección. Nosotros, Señor, te pedimos que vengas a nuestras vidas, que nos ayudes a poner nuestra mirada, Señor, en los lugares correctos, que nos ayudes a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Señor, que nos ayudes a entender a quién estamos buscando en este momento. No permitas que nos aferremos, Señor, a las cosas del pasado, cuando éramos niños espirituales, Señor. Permítanos avanzar en nuestra fe y conocerte de una forma más amplia, Señor. Ensancha nuestro conocimiento y nuestra experiencia de ti, porque después del dolor, después de la pérdida, después del sufrimiento, Señor, ya no podemos seguir creyendo igual. Te necesitamos, Señor. Por favor, ayúdanos a crecer espiritualmente, a madurar nuestra fe. Ayúdanos a encontrarte, Señor, en todo momento, en todo lugar, en toda relación. Y ayúdanos, Señor, a pasar de la oscuridad a la luz de tu resurrección. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Les abrazo.